Un gran saludo, mi nombre es Raylan González, estudiante de la Universidad Nacional Abierta, especialización en Derechos Humanos, medios alternativos de resolución de conflictos. Trabajo final relacionado al análisis de un sketch de una película donde se muestra el mejor ejemplo de mediación y resolución de conflictos. A mi modo de ver, se presentan varios conflictos. El primer conflicto es el que expone el señor José a uno de los miembros directamente de la sala. El segundo conflicto es entre el señor José y esa primera persona a quien se interroga, ya que no llegan la respuesta emitida por esta persona interrogada, no satisface la respuesta o el interés del que está haciendo la pregunta, que es el señor José. Y el tercer conflicto se presenta entre un segundo miembro de la sala, quien emite también una posible solución y tampoco acuerda con este señor José. Por lo tanto, hay un conflicto de intereses y de manejo de la información, la cual está, vamos a decir, soportada por un analista llamado Moore, que habla sobre los conflictos de interés, conflictos de relaciones, conflictos de datos y conflictos estructurales. Como podemos notar, de acuerdo a Moore, hay los conflictos de intereses, que son estos provocados por carácter competitivo, que puede ser percibido real, que es lo que se percibe allí cuando el segundo de los interrogados o el que emite respuesta siente que es una competencia, ¿no? El tratar de solucionar el acertijo o la situación que se les está presentando. También existen los conflictos de relaciones producidos por las emociones internas, ¿okay? Como vemos, este segundo también se expresa de una manera bien agresiva, bastante impetuosa. Y tenemos los conflictos de valores, obviamente que va a ser de acuerdo a la percepción, los conocimientos que tenga cada uno de los actores ante la situación y el conflicto que se presenta. Entonces, en la situación presentada de los tres conflictos, ahí vamos a decir roles que juegan cada uno de ellos. En la primera situación donde se presenta un caso, el primer interrogado actúa como un árbitro, ya que dictamina, da en cierta forma soluciones a su criterio, ¿ok? Sin preguntar a las partes. Entonces, en este caso, se comporta como un árbitro. E igualmente el segundo de los interrogados, o quien contestó, pues dictaminó de una manera la solución creyendo que es la más conveniente, pues. Mientras que el señor José, que es el que abre la discusión, se comporta como un mediador, ya que intenta, ¿verdad?, direccionar al grupo a una solución consensuada y en la que todos estén de acuerdo y eviten el conflicto. Finalmente, con el segundo de los interrogados, emite una, vamos a decir, una controversia, genera una controversia en la respuesta que el señor José emite cuando dice que una de las soluciones es preguntarle a las partes por qué quieren, en este caso, la naranja. Y él le dice, bueno, ¿qué conseguiría con eso? Bueno, que cada uno tiene un interés particular sobre el mismo objeto, la misma situación. Entonces él dice, no, al final de cuentas, todos tenemos lo mismo, todos queremos lo mismo. Entonces, este señor, como mediador, como es muy buen mediador, le dice, tienes razón. Y ella abre otra interrogante. Entonces, tú quieres exactamente lo mismo que todos tus compañeros y exactamente lo que yo quiero. Entonces queda
esa gran interrogante allí, interesante porque es cierto, no todos eh, tenemos las mismas necesidades, la misma perspectiva, porque eso va a depender de los valores y de una serie de condiciones que hacen que tengas una mayor necesidad o interés en algo que la otra parte. Entonces, se abre ese escenario con, vamos a decir, un punto de reflexión. Entonces el conflicto de esta manera se termina o culmina, ya que conduce a la reflexión general de que no todos perciben las cosas de la misma manera y no todos tenemos los mismos intereses. En mi opinión, la situación de conflicto surge cuando hay falta de comunicación efectiva entre las partes, el no reconocerse, el tener perspectivas diferentes, conocimientos diferentes, emociones y situaciones de rivalidad o competencia entre actores que intervienen. Esto lo menciona Lucy Amado en su libro Resolución de conflictos. Considero que el método de resolución de conflicto más adecuado para la situación presentada entre los presentes es el diálogo, ya que es un proceso de comunicación abierta y respetuosa entre las partes en conflicto, con el fin de entender las preocupaciones y necesidades de cada uno de los que intervienen en la discusión, donde no necesariamente busca un acuerdo inmediato. Escogí este método y no otro porque el conflicto presentado entre los presentes es más de concepción y percepción que de intereses o competencia por el estatus o recurso, como lo describe Amado en su libro Resolución de conflictos. El diálogo es una herramienta poderosa para la resolución de conflictos. Para abordar una situación conflictiva mediante este método es fundamental seguir una serie de pasos que fomenten la comunicación efectiva, el entendimiento mutuo y la búsqueda de soluciones. A continuación presento un enfoque estructurado para llevar a cabo este proceso. Primero, identificación del conflicto. Se basa en describir la situación, reconocer y definir claramente el problema en cuestión. Esto implica que todas las partes involucradas expresen su perspectiva sobre el conflicto. Escuchar sin interrumpir es importante, permitir que cada persona cuente su versión de los hechos sin interrupciones. Esto ayuda a que todos se sientan escuchados y valorados. La segunda sería preparación para el diálogo. Se debe establecer un ambiente adecuado, establecer un lugar neutral y cómodo donde se pueda llevar a cabo la conversación sin distracciones. Esto puede ayudar a que las partes se sientan más tranquilas y abiertas al diálogo. Se debe acordar sobre las reglas del diálogo. Se acuerda cómo se va a llevar a cabo el diálogo, cómo usar un lenguaje respetuoso, no interrumpir y mantener el foco en la solución. El tercer punto sería expresión de sentimientos y necesidades. Se debe fomentar la empatía. Cada parte debe expresar cómo se siente respecto al conflicto y qué necesidades no están siendo satisfechas. Esto no solo ayuda a identificar el origen del conflicto, sino que también permite que las partes se conecten emocionalmente. Se debe utilizar la comunicación no violenta, emplear frases de primera persona, por ejemplo, yo siento, en lugar de acusaciones. Puede disminuir la defensividad y fomentar un ambiente de respeto. El cuarto punto, búsqueda de entendimiento. Reformulación y parafraseo. Cada parte debe tratar de resumir y parafrasear lo que la otra ha dicho para asegurar que ha entendido correctamente. Esto puede aclarar el malentendido y demostrar que se está escuchando activamente. Identificación de puntos en común. Buscar áreas de acuerdo o interés compartidos que puedan servir como base para resolver el conflicto. Generación de soluciones. Lluvia de ideas.
Invitar a todas las partes a proponer posible solución al problema sin juzgarlas. La creatividad puede abrir nuevas perspectivas y alternativas. Evaluar soluciones. Una vez que se ha generado varias opciones, analizarlas en conjunto considerando pros y contras y cómo cada opción satisface las necesidades de todos. Sexto, acuerdo y compromisos. Formalizar un acuerdo. Una vez que se ha llegado a una solución aceptable, es importante documentar el acuerdo y asegurar que todos los involucrados estén de acuerdo con los términos. Se debe establecer un seguimiento, definir cómo se llevará a cabo el seguimiento de los compromisos asumidos y cómo se evaluará el éxito de la solución en el futuro. Séptimo, cierre del diálogo. Agradecimiento y cierre emocional. Terminar la conversación agradeciendo a todos por su participación y esfuerzo, reconocer el valor del diálogo que puede ayudar a fortalecer las relaciones y mantener un ambiente positivo para futuras interacciones. Como conclusión, el uso del diálogo para resolver conflictos es beneficioso porque proporciona un espacio estructurado donde todas las partes pueden expresarse y ser escuchadas. La apertura a la comunicación y la búsqueda de entendimiento fomentan el respeto y la empatía, factores cruciales para la cohesión y la colaboración. Además, al involucrar a todas las partes en la búsqueda de soluciones, se tiende a lograr un compromiso más fuerte y duradero, ya que cada uno siente que su voz ha sido considerada. Mi opinión con relación al aprendizaje obtenido en esta asignatura, pudiera mencionar como primer aprendizaje la asignatura de método de resolución de conflictos de manera pacífica. Me deja claro que los conflictos son parte esencial de nuestra vida, pues desde que somos concebidos se inicia el primer proceso conflictivo personal, familiar y social, pues nuestra madre como ser humano entra en conflicto interno de si está o no preparada para seguir adelante con la gestación, y de allí se desprende un sinfín de eventos que va a depender del grupo familiar y social al que pertenece, su fortaleza mental, espiritual, cultural, etc. Por otro lado, la asignatura me permitió conocer que existen métodos de resolución de conflictos bien estructurados y que en muchas ocasiones han logrado resolver de manera parcial y en otros casos de manera absoluta los conflictos entre naciones y sociedades. En el caso particular de nuestro país, Venezuela, la crisis política se ha extendido por más de 2 décadas sin una solución al conflicto, y aunque se ha llevado a cabo en varias oportunidades y diferentes métodos de resolución de conflictos, como ha sido el diálogo, la mediación, conciliación y negociación, hasta ahora no ha sido efectivo ni eficaces, ya que una de las partes termina incumpliendo los compromisos y no hay manera, o hasta ahora no existe nada que los coaccione o algo coercitivo para que ellos terminen de cumplir, lo cual abre paso a un método propuesto por Lucy Amado en su libro de resolución de conflicto, llamado el tercer lado, como un método de resolución de conflicto en el que ha estado ejecutándose con un poquito más de eficacia, pues es la sociedad interna la que dice basta y dijo basta, y está logrando el apoyo de la sociedad externa que también dice basta a las partes, ya que nunca lograron resolver el conflicto, y es la sociedad en general, mediante el voto que se produjo el pasado 28 de julio, que dijo a través del voto basta al sistema actual de gobierno. Por lo tanto, el cambio es indetenible y el método de resolución de conflicto del tercer lado está tomando forma, cuerpo y eficacia. Mi recomendación para todas aquellas personas que deseen formarse en los métodos alternativos de resolución de conflicto es que acudan a la lectura relacionada,
en este caso a escritoras como Lucy Amado y a los autores como por ejemplo William Ury, Marshall Rosenberg, Johan Galtung. Son autores reconocidos en este ámbito. Además, recomiendo que lean artículos y estudios de casos reales donde puedan entender cómo se aplican las teorías en la práctica. Se debe practicar la escucha activa, que es esencial para comprender las perspectivas de los demás en el conflicto, tener comunicación asertiva, lo cual mejora tus habilidades de comunicación para expresar tus ideas y necesidades de manera clara y respetuosa. Debes tener participación y ensayos que te permitan simular negociaciones y mediación. También es importante tener la práctica de autorreflexión para conocer tus propios sesgos y cómo estos pueden influir en la resolución de conflictos. También debes considerar percibir formación en inteligencia emocional, ya que entender y gestionar tus propias emociones es crucial en la resolución de conflictos. Debes también promover una cultura de paz en tu entorno, ya sea familiar, escolar o laboral. Esto fomentará habilidades de resolución de conflictos en la práctica cotidiana. También reflexiona sobre los principios éticos que guían tu práctica profesional, como la imparcialidad, respeto y la búsqueda de bienestar común. Al final, el camino hacia la resolución pacífica de conflictos es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento, tanto personal como profesional. Como experiencia y cada interacción ofrecerán oportunidades para mejorar y enriquecer tu enfoque sobre cómo abordar los conflictos de manera constructiva. Es todo por ahora, hasta una próxima entrega.